Hola, buenas tardes a todos, amigos de Andalucía y de Marruecos. Me siento verdaderamente privilegiado por esta posibilidad. Me llamo Paco Pérez Valencia. Soy profesor en uno de los lugares con mayor concentración de talento creativo que hay en mi país. Y la verdad creo que si el mundo puede recibir alguna ayuda distinta, diferenciada y absolutamente innovadora, tiene que surgir de algún espacio como este, donde se sueña sin contrapartida. Creo que hay profesiones muy específicas para dar respuesta específica a todas las necesidades de su campo, pero el creador tiene esa posibilidad de mirar de una forma abierta y sin límites. No tengo la menor duda. De hecho, el primer día les hablo del contexto donde vamos a trabajar, del escenario. Y como bien sabéis, el escenario en el que estamos inmersos es un escenario destrozado, con muchísimo temor, con gente que lo está pasando muy mal. Y, por supuesto, la cultura es la principal vulnerable en cuanto se está viviendo, desde que comenzó la crisis. Precisamente por eso nos necesitan miradas distintas, innovadoras, nuevas, que marquen la diferencia. El primer día de clase, lo que hago es preguntarle quién tiene alguna idea para cambiar el mundo, para transformar las cosas, para mejorar el mundo. Yo sé que tienen ideas fantásticas. El mundo ahí fuera está pidiendo ayuda constantemente y la universidad no puede ser ajena a estas necesidades. Sin embargo, obtengo por respuesta un silencio brutal. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo. Hay un miedo tremendo, extraordinario, un pánico a no encontrar la respuesta adecuada, al sentido del ridículo que ha crecido muchísimo desde que eran niños y por supuesto, al fracaso. Hace no demasiado tiempo hice esta misma pregunta, que quién tenía imaginación en una guardería, en niños de 5 años, y la respuesta que obtuve fue una respuesta abrumadora. 15 niños de 5 años que me gritaban todos a la vez, yo. Solo han pasado 15 años entre esos niños y la gente con la que estoy trabajando en este momento. Y eso me hace pensar que ha ganado mucho terreno el miedo en nuestro territorio y que el miedo ha entrado en las escuelas, en las aulas, en las universidades. Hoy vengo a proponeros una mirada distinta, en la que creo poderosamente. Yo le llamo una teoría para mejorar el mundo y la llamo precisamente empezar la casa por el tejado. Empezamos, amigos. Bien, ahora vamos a ver el terreno del guión que nos hemos marcado para que nos sirva un poquito de previo, para que lo tengáis con más comodidad. Pero lo primero que le pido a los alumnos es empezar sin miedo a soñar. Y les pregunto siempre que cuándo fue la última vez que soñaron sin obligación. No porque lo decía el profesor, no porque lo decía la institución o porque lo decía el jefe o la empresa. Eso es cerrar los ojos sin esperar una respuesta, simplemente a ver qué ocurre. Creo que las grandes ideas vienen en los momentos más insospechados y no estamos preparados. Así que, con tanto miedo, necesitamos mirar el mundo de una forma distinta, emocionante, fascinante. Lo primero que creo que tenemos que hacer es tener una visión del mundo. No se puede cambiar el mundo si no lo pertenecemos al mundo. Yo creo que hay que vivir dentro, en el epicentro. Tener lucidez diagnóstica, saber un poco cómo funcionan las cosas, cómo está el territorio donde se va a trabajar. Ya en el libro del arte de la guerra se nos decía que, y es un libro con 2000 años de antigüedad, que lo lógico antes de entablar un combate es reconocer el terreno, reconocer al contrario, saber dónde nos situamos. Es absurdo situarse detrás de un río, a espaldas de un río. Si tienes que recular, tienes algún inconveniente, tienes algún límite. Pues exactamente pasa igual en el mundo de la cultura. Dicen que la calidad de la cultura de un país se mide por 4 indicadores. Si atendemos a estos 4 indicadores nos daremos cuenta de cómo es el territorio donde queremos trabajar. España, el sur de España, el norte de África. Los creadores
los intermediarios, el mercado y el público. Si lo desglosamos uno a uno, podremos un poco hacer una especie de barrido, de campo. ¿Cómo está ese territorio? Los creadores, por ejemplo, han empezado la crisis y la ha afectado de una manera notable, extraordinaria. Yo creo que el artista joven que está cautivado con su trabajo sigue trabajando a pesar de las dificultades. El artista no es más que un francotirador en un mundo hostil. Es verdad que hemos conocido a muchos creadores que han tenido que dejar su trabajo porque no encontraban receptores. No es así. El creador se ata a su trabajo cuando no hay otra cosa. Creo incluso que cuando vienen los vientos de frente, uno es cuando está dispuesto a encerrarse en aquello que siente y que hace suyo. El creador tiene que amar lo que hace. El creador tiene que confiar en lo que hace. Y a pesar de todas las circunstancias seguirá trabajando. Y esto es lo que me parece mágico. Así que créanme si os digo que en esta situación dura, especialmente dura, el creador está viviendo una renovación de planteamientos. Y yo creo que esto es positivo. Sí, es verdad. Muchas veces me han dicho algunos creadores, oye, he dejado de trabajar porque ya no me han dado la subvención que esperaba para crear en un proyecto. Cómprate un blog de dibujo. Sigue creando para 4 o 5 personas que eran las que estaban acompañándote al principio. Da igual. Tú necesitas hacerlo a pesar de todo, a pesar de la misma institución. Los intermediarios. Esta es la fase que más se ha sufrido el contexto de la crisis. ¿Cuántas empresas, instituciones, el ámbito público y también privado, se han visto dando pasos atrás y en algunos casos desapareciendo porque no sabían cómo afrontar un nuevo cambio de paradigma? Y esto me parece maravilloso, porque es un desafío, no un inconveniente. Muchas de estas empresas que tenían la cultura como una especie de valor decorativo, está muy bien vincularse a la cultura. Se venden noticias de comunicación o ámbitos de comunicación como muy favorables. Está bien aparecer en las páginas de cultura. Pero cuando llega la crisis, cuando llega la incertidumbre, las instituciones empiezan a sentirse devastadas, sin capacidad de respuesta, sin capacidad de acción, sin imaginación, en definitiva. Así que necesitamos nuevas miradas, necesitamos replantearnos todo esto. Por ejemplo, en mi país, en mi entorno, no hay más que ver que desde los años 90 se edificaron muchísimos centros de arte contemporáneo, museos. Estos espacios, muchos de ellos están nuevamente cerrados. Es absolutamente deprimente entrar en un terreno que se readaptó, que se reconstruyó, que se replanteó para el mundo, para que la gente lo disfrutara. Y ahora están absolutamente en el abandono, sin programas, sin presupuesto, sin amor. No hay causas por las que trabajar y por las que luchar. Así que este es un territorio extraordinario para empezar a ver posibilidades. El tercer indicador es el mercado. El mercado es un indicador que siempre ha estado con una solidez increíble. No es algo que me seduzca, pero reconozco que el mercado es un territorio que en medio de la crisis supo crecer hasta el punto de que los remates de obras de arte contemporáneo en subastas internacionales han tenido las cotas históricas en estos últimos 10 años. No deja de ser tremendo. Sin embargo, muchos artistas jóvenes se han visto abocados a no encontrar una red de coleccionismo, una red de patrocinio para poder crecer con su trabajo. Tenemos que entrar en el mercado de un modo distinto, tenemos que resultar atractivos, pero al mercado tenemos que decirle que hay nuevas ideas que tienen que llegar de otra forma. Por eso creo que hay que conocer muy bien el escenario, hay que pertenecer a este escenario. Finalmente tenemos al último de los indicadores, el público. El público ha crecido muchísimo. El público sabe más que nunca lo que no quiere. A lo mejor no saben todavía muy bien lo que desea, pero detesta aquello que no le resulta ni grato, ni cómodo, ni asequible. El público quiere ser cautivado, los públicos quieren ser cautivados. Está mucho más preparado que nunca, tiene muchísima información. La información es un flujo de toda velocidad, a toda velocidad. Así que tenemos que dar y que encontrar esa otra forma de llegar. En el año 2007-2008, en plena erupción de la crisis, muchos museos norteamericanos se vieron abocados, por ejemplo, a echar a gente a la calle. Esta gente estaba muy preparada, no más que pensar, perdón, cómo podrían
¿Cómo podríamos rentabilizar tanto capital de talento, ahora mismo disperso por el mundo? ¿Es posible que haya algunas alternativas para estas personas cualificadas? ¿Es posible que haya alternativas para nosotros, que tanto deseo tenemos por hacer nuestro trabajo? Esto, para muchos, puede ser un problema. Yo creo que es un desafío extraordinario el que se nos pone por delante. A mis alumnos les pido siempre que tengan en cuenta que la incertidumbre no es una opción. La incertidumbre es nuestro mundo y tenemos que estar ahí para buscar y para abrir estas posibilidades, estas alternativas. Así que les ofrezco un cambio de paradigma. Les ofrezco no estar aquí para resolver problemas. Creo que hay personas muy cualificadas para ello, muy preparadas. Creo que el camino más interesante para nosotros es descubrir los problemas. Esto es pensamiento creativo. Verán, el mundo va a una velocidad endiablada y nosotros vamos por detrás. Si acaso, de todo lo que podemos tener a nuestro alrededor y de lo que hemos podido hacer para seguir viviendo entre tanta humanidad, la cultura y el arte están cuestionándose constantemente y por eso están casi a la par de esa velocidad. Así que creo que hay que preguntarle al mundo de otra forma, hacerle las preguntas de un modo distinto. Las preguntas que un día sirvieron al mundo hoy son inocuas. Y creo que el creador tiene esa capacidad de mirar más allá. Estoy pidiendo pensar distinto. Estoy pidiendo pensar de una forma especulativa. Especular antes que teorizar. Especular antes que actuar. Y esto es salirse de la norma. Esto es estar en otro territorio. Y lo más fascinante de nuestro trabajo es solamente pensar que todo está por resolver, que todo está por hacer, y que las preguntas que tanto necesitamos indagar en ellas no están hechas, no están formuladas. ¿Qué harías? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Porque en el miedo nos estamos parapetando constantemente. Miedo a equivocarnos, miedo a fracasar en algún proyecto cultural, en alguna empresa, miedo a cometer un error del que ya no seamos capaces de salir. Ese miedo que nos acompaña desde que somos niños, porque tengo que decir que el miedo ya ha entrado en la educación temprana. Los niños tienen un pavor extraordinario a sacar una nota inferior, cuando lo que realmente importa es que estos niños crezcan felices. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Yo tuve que inventar una empresa. Yo estudié Bellas Artes, me doctoré haciendo museografía y he dedicado mi vida a montar proyectos expositivos y proyectos culturales para otros creadores. No voy a esconder que esa sensación de fracaso ha estado conviviendo conmigo casi desde el primer momento, porque todo lo que yo hice fue para formarme como creador. Y todo lo que yo leí, en todo lo que yo me embarqué, en todo lo que yo quise emplear mi tiempo y mis energías, siempre fueron para ser un creador independiente, para dedicarme en cuerpo y alma a la soledad del estudio. Tengo que decir que no ha sido así, que mi vida ha vivido por un territorio disonante, he sido feliz. La verdad es que he disfrutado muchísimo dándome cuenta de que cuando salía del lienzo y me dirigía a un territorio físico, grande, inmenso, como un museo, podía seguir trabajando desde una mirada absolutamente creativa. Pero claro, de esta forma he aprendido a estar en constante movimiento y sobre todo cómo piensa un artista. La primera vez que yo pinté un cuadro, la primera vez que me puse a trabajar en serio en el estudio, no me esperaba nadie. No me esperaba un coleccionista, ni el director de un museo, ni un galerista de arte. No había nada que esperase la conclusión de mi trabajo. Y pude haber estado 4 o 5 meses obsesionado con una o varias piezas por llegar a un buen fin. ¿Para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo si esto no se paga? Si esto no se valora en el exterior. Ese es el placer que pertenece a un creador. A esto le llamo ahora trabajar a riesgo. Montar una empresa como la Universidad Emocional para mí fue plantearme en el territorio donde se cocinan las cosas, en el mundo de las empresas, que podría transformarlo todo, que podría mejorar el entorno al que yo pertenezco. Yo quiero cambiar el mundo. Y para eso monté esta empresa, una empresa digna de mis sueños, una empresa para la que tuve que pedir ayuda de gente como yo, que pensara como yo. Una empresa que hice con el único propósito de cambiar mi propia profesión y de cambiar la educación. Así que cuando me planteé por primera vez la pregunta de qué haría si no tuviera miedo, todo lo que había construido de una manera no creíble se me vino abajo.
había pasado 17 años como director de una colección de arte institucional para un banco. Fui muy feliz, pero no era eso para lo que yo me había preparado cuando empecé. Así que he vuelto a esa soledad del estudio, con otros como yo, y hemos empezado a soñar el mundo simplemente por el placer de abordar una aventura. Trabajar a riesgo significa que durante semanas, a veces meses, cuestionamos una posibilidad, sondeamos el territorio, miramos los periódicos de prensa dedicados a la parte de economía, empezamos a ver perfiles o proyectos de otras empresas y vemos que podemos encontrar una grieta por donde ofrecer un proyecto. Trabajamos en un proyecto a la carta, lo envasamos perfectamente, pedimos un encuentro, una reunión, con un producto que ya está hecho, que ya está cerrado, un producto que lo único que pueden decir es lo que suelen decirme, ya veremos, lo analizaremos, lo estudiaremos, pero lo que no tenemos es tiempo para, y ahora dedicaremos otra reunión a ver cuánto cuesta, mi proyecto es esto, se hace de esta forma y cuesta tanto. Ese es mi modo de trabajar. En algunas ocasiones llevo semanas o meses trabajando solo en algún proyecto, llevamos varios proyectos a la vez, porque es una empresa pequeña, con una musculatura pequeña y una capacidad de resistencia muy limitada, tenemos que ir abriendo de forma arborescente, y los que sois creadores y artistas sabéis de lo que hablo, ser capaces de estar en un punto y en otro y en todas partes y traer alguna posibilidad. Y creo que el éxito para nosotros no está en la consecución de un logro, está en tener expectativas, tener ganas por la mañana de salir con un planteamiento, con una ilusión que nos está esperando. De nada me servirían millones de euros, clientes extraordinarios, si no hubiera detrás de esta relación alguien que vive este proyecto como si le fuera la vida en ello. Yo creo que este mundo se ha hecho para mí y que el mundo sin mí está absolutamente perdido. Y esto es lo que trato de poner en cada una de las empresas en las que me proyecto, en las que me dimensiono. Estoy muy convencido que necesitamos a esas personas que no se doblegan ante la dificultad, ni siquiera ante el fracaso. Miren, el hombre siempre quiso, el hombre y la mujer, siempre quiso saber del mundo al que pertenecía. El conocimiento ha formado parte de su entorno. Le ha fascinado absolutamente todo. Le ha fascinado la vida, el vacío que queda tras la muerte, la galaxia más lejana, la inmensidad. ¿Y saben lo que hizo? Construyó un sistema educativo que le ha servido durante 2000 años para dar respuesta a todo lo que se planteaba, en la medida de las posibilidades. Un sistema educativo por dación de información, por dación de conocimiento, pero muy competitivo. Y el problema es que este sistema educativo ha dejado fuera cosas que son relevantes para nosotros. La emoción, la felicidad, el fracaso, la excepción. Así que necesitamos actuar de una forma disonante, distinta. Necesitamos empezar las cosas por un lado donde otros no hayan pensado. Tengo una enorme referencia en la gente muy joven. Yo tengo un hijo de 11 años y constantemente le pregunto, comparto con él el trabajo, le pregunto lo que opina, lo que piensa. Es sorprendente cómo no para de darme alternativas que yo ni siquiera he tenido la capacidad de encontrarme por delante. Así que deberíamos de pensar un poco como los niños, o como los locos, o como los enamorados. Estos son solo los únicos capaces, en un territorio como el que estamos viviendo, en un escenario como el que vivimos, de mirar más lejos, de buscar donde otros no lo hacen, de amar de una manera extraordinaria su trabajo y su proyecto, y de disfrutar. Estamos invadidos por proyectos carentes de alma, de gente que no tiene la menor ilusión por llevarlos a cabo con pasión y con ilusión. Y por supuesto, nos hace falta soñar. Nos hace falta soñar porque el soñar nos permite mirar el mundo de una forma mucho más desinhibida. Soñar es absolutamente vital. Soñar nos permitirá encontrar posibilidades donde otros se rinden y amar el riesgo. Y amar el riesgo hasta llegar incluso a adorar el fracaso. Un poco de fracaso, señores, no está mal. De hecho, me he dado cuenta de que no enseñamos a nuestros alumnos desde el principio hasta el final a fracasar. Claro, somos personas con capacidad de dar respuesta. Mis alumnos me dicen constantemente qué tengo que hacer, Paco. Yo no tengo la menor duda de que encontrarán respuestas con muchísima habilidad. El problema no es que Paco les diga lo que tienen que hacer. El problema es que son ellos los que me tienen que decir qué tienen que abordar, cuál es la aventura.
siguiente en la que se van a desarrollar. Así que instigamos el fracaso entre la gente con la que trabajamos. Esto un norteamericano lo vería como una obligación y sin embargo nosotros nos vemos un poco como desbordados. Aquí no se rinde nadie, decimos muchas veces, y llegamos hasta la extenuación, poniendo nuestro capital privado, empeñándonos, hipotecándonos a nosotros y a nuestra familia por un proyecto que ya vemos que no funciona. Hay que aprender a fracasar, hay que aprender a equivocarse. ¿Qué mejor territorio que el ámbito experimental como el de la universidad? Así que les pido a los alumnos o a los emprendedores con los que empezamos a trabajar, equivóquense, por favor. Tengan muchas ideas. Decía Groucho Marx, no me importa que me copien las ideas, tengo más. Así deberíamos de actuar. Las ideas tienen que salir al mundo, tienen que tener sexo entre otras ideas. Los cementerios del mundo y del planeta están llenos de personas que se murieron con grandes ideas, pero no las compartieron. Así que es bueno que lancemos estas ideas. Y tenemos que permitir que nuestras ideas fracasen y equivocarnos. Tenemos que equivocarnos más, equivocarnos pronto, equivocarnos mucho y, por supuesto, equivocarnos barato. Así que el fracaso es un gran agente de cambio. El fracaso nos permite marcar una posición, incluso nos permite a seguir soñando con el mundo, aspirar con las estrellas si fuera necesario. Gente que cae ante un fracaso y que se vuelve a levantar. Estamos hablando de éxito, señores. No estamos hablando de gente que se rinde y que baja los brazos. Estoy hablando de gente que, sabiendo que era imposible, trató de abrir un hueco para pelear por este hueco. Lo más maravilloso de la vida es que no para de sorprendernos. Y hay gente que necesita todavía tirarse desde la estratosfera sin paracaídas. ¿Eso para qué sirve? Preguntarán muchos. Gente que es capaz de cruzar el Atlántico en menos horas que el otro. ¿Y todo esto por qué? Porque hay gente que necesita ponerse retos. Y el mundo de la empresa necesita gente dispuesta a llegar algo más lejos. Un día le pregunté a un responsable de una universidad norteamericana del ámbito de emprendimiento que qué esperaba para las empresas y me dijo que era obvio, las empresas solo estaban para ganar dinero. Yo le dije que pensaba que las empresas también estaban para hacer felices a mucha gente. Me dijo que era una especie de hada madrina. Yo no me sentí en absoluto ofendido. Creo que las empresas tienen que estar para dar esa bendición a quien la soñó y ponerla en marcha, para dar esa felicidad a la gente que la trabaja y que se sienten en ese proyecto del que no se marchan porque se les pague más dinero en otro lugar, porque es ahí donde pueden soñar y sus sueños sirven al proyecto. Felicidad de sus consumidores, de sus usuarios, de sus alumnos, de sus estudiantes. Ese es el proyecto en el que yo confío. Y a este mismo profesor le pregunté si tenía hijos. Me dijo 4. ¿Y qué quieres para tus hijos? Pues lo que todo padre me dijo. Que ganen dinero, le comenté yo. Y me dice, hombre, no, que sean felices. Así que tus hijos que sean felices y que tus empresas ganen dinero. Yo creo que podemos estar en ese punto intermedio. Creo que es así como podemos construir el mundo. El mundo está esperando respuestas distintas, con otra capacidad, con otra ilusión. Así que la propuesta que vengo a haceros es la siguiente. Yo les digo a mis alumnos, empecemos por el lado equivocado. Ya sabemos dónde nos ha llevado esos manuales, esos patrones de trabajo, esas recetas de emprendimiento, de innovación. Estamos abusando muchísimo de estas palabras. Necesitamos proyectos verdaderos. Necesitamos proyectos de verdad, de gente que los sueña y que los pelea a pesar de las enormes dificultades. ¿Creen que yo, por hablar de esta manera, no tengo que soportar un día a día, aquí en Barcelona, en Madrid, cada vez que voy a cualquier proyecto a defenderlo? Con gente que me está diciendo, esa idea está muy bien, pero para eso hay que ganar dinero. No, yo quiero ganar dinero con mis ideas, faltaría más. Quiero ganar dinero con mi trabajo, pero quiero hacer que mi proyecto sea distinto, sea mío, que se me parezca. Así que les digo a los alumnos, empecemos por el lado equivocado. Entre otras cosas porque estoy muy cansado de proyectos brillantes pero carentes de alma, perfectamente envasados, perfectamente preparados, pero no creen en él. Y vivimos rodeados de cosas como estas, de cosas que no sirven a la gente. Y les pido empezar la casa por el tejado. Y yo sé que esto es lo que siempre se nos dijo de niños, que era lo que no debíamos de hacer, ¿de acuerdo?
Hemos hecho hasta ahora lo que había que hacer y el mundo que tenemos es un mundo que no me gusta nada, que no deseo para mi hijo, ni siquiera para mí. Así que, ¿qué pasaría si yo empezara justo por el sitio donde los demás no se han atrevido ni siquiera a plantearse? ¿Qué puertas me esperan por explorar? Lo deseo. Lo que me encuentro en esta proposición cuando trabajo con estas personas es algo único. Yo me siento muy dichoso por el trabajo que realizo. Yo imparto clases en la otra parte de España, doy clases en Barcelona y viajo los lunes y los martes. Dejo a mi familia, dejo la actividad en la Universidad Emocional, aquí en Sevilla, ramificándonos por Andalucía, y lo hago simplemente porque me esperan durante 2 días 108 mentes libres, dispuestos y capaces a lanzarse al vacío, a cambio de nada. Y no hay nada más gratificante que ver que esto está sirviendo a alguien. Nos sirva todo. Decía Garry Kasparov, el jugador de ajedrez, que la mejor forma de aprender algo es enseñándolo. Y estoy aprendiendo muchísimo de la vida. Estoy disfrutando muchísimo de mi trabajo, porque hay gente joven que me está recordando una y otra vez que siempre hay sorpresas, que siempre hay algo por lo que sentirnos bendecidos. Y me siento muy en deuda con esta gente. Así los proyectos que llegan son proyectos que me enseñan a que hay gente detrás dispuesta a caer con pasión, de los que aman la vida y de los que aman este trabajo. Y esto me parece único. Así que solamente puedo deciros que podréis hacerlo si así lo queréis. Podréis hacerlo si es lo que estáis esperando desde que un día os planteasteis hacer vuestro proyecto. El mundo entero se va a encargar de recordaros que será muy difícil, casi imposible. Echaremos la culpa a la administración que no nos pone el canal de ayuda o que no nos brinda el dinero adecuado para comenzar. Echaremos la culpa al tiempo en el que ha nacido nuestro proyecto, o hemos llegado antes, o hemos llegado después. Nos cargaremos de excusas. Todas serán ordinarias y nadie debe de juzgar a nadie. Pero sé que podemos hacerlo porque el país al que yo pertenezco es un país de ciegos, sin duda, pero saben mirar el mundo con el corazón. Y hay gente capaz de lanzarse a proyectos imposibles para terminar demostrándose que nada es imposible, nada es inalcanzable. No paro de encontrarme con compañeros y con alumnos que me dicen constantemente que todo es muy difícil, que todo es muy complejo, que lo ven imposible. Donde ellos ven lo imposible, yo veo un territorio abonado a la aventura. Y yo quiero saber qué hay más allá. Quiero embarcarme. ¿Y quién dice que detrás de todos estos intentos, algunos absurdos, irracionales, no es exactamente lo que necesita el mundo? ¿Cuántos de vosotros tuvisteis en alguna ocasión una idea loca, atrevida, exultante, y no la compartisteis con otros porque tuvisteis temor a compartirla, a que se os rieran la cara, a que dijeran, mira, déjate de tonterías, o simplemente nosotros mismos nos autocastramos, que este es un problema muy nuestro? Tenemos una buena idea y somos los primeros en decir no valdrá, porque es cara, porque es difícil de poner en práctica. Pues esas son precisamente las ideas que se están quedando aparcadas y que a lo mejor necesitan la gente que está a nuestro alrededor. ¿Hay otra forma de abordar este proyecto? ¿Hay otra forma de abordar mi sueño? Imagínense el siguiente escenario, se parece enormemente al que tenemos en este momento. La administración pública deja de impulsar la cultura. ¿Qué ocurre? El colapso de la cultura. Pero se necesita la administración para trabajar en el mundo de la cultura. La necesitamos. Quien crea que sí, es obvio que baje los brazos. Quien crea que no, se inventa la posibilidad de soñar, de buscar. Es posible una cultura de calidad, pero que no esté subvencionada. Es la cultura del entretenimiento, la cultura del espectáculo, la que se ha desbordado. Permítanme que les diga, a pesar de la dureza que se vive ahí fuera, que viven muchos estudiantes de arte, de teatro, de cine, literatos que inician su vida, permítanme que les diga que esto es bueno. Decía Bukowski que si la idea que te salía del alma o de la barriga no era de verdad, ni siquiera intentes. Las bibliotecas del mundo están llenas de libros que no interesan a nadie.
A no ser que te salga de las tripas como un cohete, olvídalo. A no ser que tengas que matar a alguien por luchar por tu sueño. Y esto es una metáfora, por favor, olvídenlo. Fuimos nosotros, señores, los agentes culturales, los que hicimos que la gallina de los huevos de oro reventara. Fuimos nosotros los que en los años 90, entre tanta ilusión, tanta pasión y tanto entusiasmo, conseguimos llegar a la parálisis del mundo de la gestión cultural. Creo que ser creador de verdad solo implica una cosa, ser independiente. Y ya seas científico, erudito, profesor, cajero, banquero, tienes que amar lo que hagas, hagas lo que hagas. Así que mi invitación, mi propuesta para este proyecto de cómo impulsar empresas creativas en tiempos de crisis es especular con la cultura en dos direcciones. Desde la gestión, descentralizar proyectos, no esperar a que haya un solo foco de actuación, seamos nosotros. Tenemos que apostar por proyectos de educación, de toda índole. La educación será un reducto de salvación para nosotros. Es más, creo que será la próxima revolución que conoceremos todos. Y los proyectos tienen que adelgazar. Hemos estado haciendo proyectos extraordinarios, fascinados por los recursos materiales. Se hacía un proyecto, se tiraba, se podían hacer la nueva arquitectura efímera de un museo, todo se construía de nuevo. Hay que valorar proyectos mínimos, con recursos justos, para poder llegar a territorios expansivos. Miren las tecnologías. No hay nadie que no tenga ya un móvil. Hay más líneas o altas de líneas telefónicas en el mundo que habitantes. Si piensan en esto, ese puede ser un terreno extraordinario para proyectar nuestras ideas. Hay más no visitantes de museos en el mundo que visitantes de museos. Eso es un verdadero desafío para nosotros. Contemos el mundo del museo o de la cultura a través de un móvil, ¿por qué no? Contemos nuestro proyecto de una manera distinta, pero eso sí, apasionante. Y especulemos con la cultura con otra forma de hacer cultura. Volvamos otra vez a esa cultura que legitima su papel de arraigo social. Lo único que nos diferencia del resto del universo es la cultura, porque el resto de los seres como nosotros viven, duermen, aman, se reproducen. Pero podemos aportar al universo una cosa que es distinta, lo que nos hace diferentes en todo lo que hay en el resto del mundo, en el resto del imaginario. Necesitamos una cultura libre, independiente y alternativa. Y para hacer esto, y me da igual que sea una empresa de tatuajes, una empresa de educación, una empresa de proyectos culturales, tenemos que pedir ayuda. No se nos ha enseñado, ¿verdad? Yo estudié Bellas Artes y nadie me dijo nunca que mi proyecto podría ser un proyecto coral. No, tenemos esa sombra del romanticismo donde el artista lo pisa todo. Tenemos que aplicar a todos. Lo primero que hice fue pedir ayuda. Pedir ayuda a la persona en quien más confiaba. Una persona con un conocimiento del mundo extraordinario, mi padre. ¿Por qué voy a buscar fuera? Alguien que sé que va a estar encima de mí por el placer de que yo crezca. Le pedí ser mentor de mi proyecto. Estaba prejubilado, pero tenía unas ideas que habían servido a su empresa durante muchos años. Y ahora, de repente, al jubilarse, pasaba a ser una persona invisible para la sociedad. ¿Y su conocimiento? ¿Para quién? Así que le pedí que me brindase el valor de la experiencia. Pero también miro a los jóvenes. Tratamos de fomentar constantemente entre todos nuestros alumnos un vivero creativo. El joven solo tiene que ser joven. El joven solo tiene que tener efervescencia y soñar el mundo como si se lo fueran a arrebatar en un instante, en un momento. Los jóvenes no pueden pensar como viejos. Así que, cuando conozco a tanta gente, a la hora de armar un proyecto, ya sea a qué territorio puedo mirar. Me hace falta tal perfil y hacemos proyectos a la carta. Mi empresa es una empresa muy pequeña, pero en función de cada proyecto vamos contratando a las personas con el perfil más adecuado. Así que quiero entregar como parte final de esta exploración, que además voy a dejar abierta la posibilidad de responder, ya quisiera yo de verdad que esta intervención sirva a alguien, a uno solo de vosotros. Habrá sido un éxito para mí, y lo digo con alma. Pero 5 ideas que tengo siempre, cada vez que abordo un proyecto. La primera es la escala humana. No olvidar, por favor, no olvidar que trabajamos con personas y para personas. Hablamos de números, de estadísticas, no es así. Cada proyecto tiene una dimensión humana.
Y tenemos que tener muy claro que detrás hay alguien que nos espera otro alguien. Todo esto tiene sentido si las personas que están ante nosotros disfrutan de un proyecto. Cada vez que tengo la oportunidad de hacer lo que estoy haciendo ahora, pienso que detrás de una pantalla como esta hay un líder de opinión. Así que todo lo que yo pueda jugarme en una charla como la que tenemos en este momento tiene que ser a por todas. Porque una de esas palabras a lo mejor genera una posibilidad. Y entonces habrá tenido sentido el mundo que tanto defiendo. La segunda idea que siempre tengo muy clara es el talento. Y hay que tener tiempo para buscar el talento de la gente. Pero cuando uno encuentra el clic de la otra persona, es maravilloso. Porque cambia todo. Y entender esto para un empresario lo transforma absolutamente. Para un empresario o para un emprendedor. Rodéate de talento. Rodéate de otros como tú que tengan esa ilusión por mirar el mundo como tú. Yo primero lo hice con mi padre y después lo hice con amigos. Porque con mis amigos no tengo miedo a lanzar una estupidez al aire. Detrás de una estupidez puede haber una gran idea, solo que yo no la he podido ver de esa forma. Y yo no tengo ningún tipo de impedimentos en decir estupideces con la gente a la que quiero y con la que me siento cómodo. Eso lo sabe muy bien un niño. Un niño se rodea de sus amigos. Y la amistad es el territorio abonado para el juego. Y jugar, como todo el mundo sabe, es un atajo para el riesgo. Así que estas empresas, las que hagamos, tienen que ser capaces de crecer desde el riesgo. Lo que me lleva a la tercera idea, fuerza, emoción. La vida sin emoción es muy poca cosa, igual que el talento sin poderlo expresar sobre un sitio tampoco sirve de mucho. Tenemos que volver al origen, tenemos que volver a cuestionarnos para qué sirvió todo esto. Y para eso necesitamos entusiasmo. Y créanme una cosa, el entusiasmo se entrena. No me pregunten cómo, yo tengo mi propio método. Mi método es estar todo el día queriendo estar así. Y me imagino que Usain Bolt debe de correr 100 metros con muchas dificultades todos los días. De vez en cuando bate el récord del mundo. Yo creo que hay que salir a la calle con proyectos, con ilusión, con ganas de compartirlo. Y además hay una cosa que me atenta especialmente. No vivimos solos, esto sería una estupidez pensarlo. Y hay mucha gente que nos necesita. Y de nuestro entusiasmo convive también otra mucha gente. Un hijo, un padre o un Dios que nos está esperando aquí o cualquier sitio para el que nuestras acciones son relevantes. Pensarlo. Y por último, la elección. Y quien elige se equivoca. Puede equivocarse. Así que acepten este territorio como un desafío. Acepten este territorio como el morbo de la dificultad. Y me voy con dos cosas, que me parece que pueden ser dos buenas guindas, dos buenos finales. La primera, el grafiti de un niño de 6 años en una escuela en la que un grupo de alumnos con los que estoy trabajando fueron a impartir un proyecto de arte contemporáneo. ¿Qué es para ti un artista? Y aquel niño escribió en el muro de su pared, de su pizarra, un artista nunca se rinde. Lo he apuntado en mi estudio, en una pared dominante en la que entro cada mañana para recordármelo, porque a veces es fácil bajar la cabeza. Así que recuérdalo, que un creador, un innovador, nunca se rinde. La otra perla que quería dejar aquí es el final de mi película favorita, la película que me ha transformado constantemente porque la veo muchísimo, Centauros del Desierto, en la que ese John Wayne en el papel de Ethan Edwards, un señor despiadado que viene a un territorio que ya no es su mundo, justo al final de la película, la canción que salta dice: un hombre busca su alma y su corazón, sabe que encontrará paz interior, pero ¿dónde, señor? Cabalga, cabalga. Así que, amigos, la única oportunidad que tenemos es cabalgando, es peleando cada día, es manteniendo nuestros sueños, porque nos va la vida en ello. Y al final de todo esto, descubriremos que arte y qué cultura no eran más que eso, vivir. Muchas gracias. Y vamos a tratar de dar respuesta a las preguntas que puedan surgir desde este momento. Si me permiten, mi torpeza en las tecnologías para adaptarme poco a poco a las preguntas. Espero que esto les haya servido. Yo me siento muy privilegiado por esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Un segundito, amigos. Al principio no, me estoy
estoy encontrando con... Bien. Bien, me pregunta Lorena, que en mi opinión, ¿cuándo consideraría que un proyecto ha logrado el éxito? ¿Y en qué parámetros se basaría para medirlo? Pues Lorena, otros te dirían que un proyecto ha conseguido el éxito cuando es capaz de sobrevivir por sí solo, cuando gana el dinero suficiente como para justificarse. En mi caso no puedo responderte así. Yo creo que un proyecto se justifica en el momento en que hay necesidad de mantenerlo, una necesidad que no es solo económica, una necesidad mucho más pausada, mucho más interior, mucho más bendita. Hay que ganar dinero, por supuesto, el justo para seguir soñando. Y creo que el éxito, de verdad te lo digo, Lorena, es pensar que justo al salir de casa me esperan grandes proyectos, muchas expectativas, y que el día se me queda muy corto, y de que tengo más necesidad de horas y más necesidad de días. Dijo un director de cine francés que se llama Claude Lanzmann, 100 días que viviera no me agotarían nunca. Estos son los proyectos por los que uno se da cuenta que tiene la respuesta. Y Lorena, yo recuerdo cuando era estudiante de Bellas Artes, preguntábamos muchas veces a los profesores, ¿cuándo sabemos que un cuadro está acabado? Y la respuesta que nos daban nos parecía un poco ridícula. Cuando des la pincelada que sepas que sobra, entonces ya te habrás pasado una pincelada. Así que yo creo que un proyecto como este lo sabrás tú antes que nadie, antes que cualquier otro indicador. Fracaso no es indicador. Pueden venir y pasar muchas cosas. Justo en mi empresa, cuando nos hemos planteado, vamos a cumplir ahora 5 años, que estábamos pues, con deudas, con dificultades, hemos empezado a considerar que el mundo empieza a vernos de otra manera. Y es que hemos hecho una inversión en imagen reputacional y eso ahora tiene que rentabilizarse. Así que siempre hay alternativas. Espero haberte respondido, Lorena. Más preguntas por aquí. Bueno, me dice Sergio, me da mucha alegría, que más que preguntas, tras esta charla lo único que quiere es ponerse a trabajar. Bien por ese subidón de optimismo. Me da mucha alegría, Sergio. Te respondo de la misma forma. Un comentario como este me hace pensar que mi vida tiene sentido y vuelvo a casa contento. Te doy yo las gracias. Me dice Fouad Mastou, que le gusta lo que estoy diciendo, pero que es posible hacer un proyecto cultural en Marruecos sabiendo la situación del país siempre. Justo por eso, porque nos necesitan, justo porque hay entornos donde siempre será necesaria la palabra dada, la historia contada. Desde el origen de la humanidad, el hombre ha necesitado un aliciente distinto. Tenemos que cazar para comer, tenemos que vivir en sintonía con la naturaleza. Pero hay momentos en los que el hombre necesita, el mundo, las personas necesitamos evadirnos, necesitamos irnos hacia otro territorio. Hace mucha falta, Fuad, hacen mucha falta proyectos que hagan pensar, proyectos que debatan, proyectos que instiguen a preguntarse por nuestro entorno, por nuestra cultura, por nuestra sociedad. Hacen falta proyectos críticos. Claro, la cultura siempre fue un territorio abonado para la disputa política. La cultura siempre fue un enemigo de los planteamientos inamovibles. Por eso necesitamos defender la cultura. No somos nada sin esto. Necesitamos contar historias, necesitamos buscar ese terreno que hace feliz a los demás. Me dicen aquí que cuidado con los comentarios de Ahmed, que es muy peligroso. A ver si me encuentro con alguno. Me dice Antonia que tiene que salir un poquito antes, que es psicóloga, y que piensa que sería fundamental incluir la educación emocional en el sistema educativo. ¿Piensa lo mismo? Sí. Antonia, sí, con mayúsculas, sí a lo grande. Tú y yo, por supuesto nuestros hijos vivirán una revolución educativa. ¿Y sabes cuáles serán las materias de obligación que tendrán que aportar? Saber mirar el mundo, saber estar atento al mundo, saber discutir con el mundo.
y, por supuesto, mirar el mundo en un entorno más feliz. Tenemos que construir espacios más felices, tenemos que construir cosas que sirvan al mundo de una forma más feliz. Por supuesto que sí. Me parece depravado que usemos la implicación de la emoción, los registros, las gestiones de la emoción, la inteligencia emocional en las empresas para que ganen más dinero. ¿Os dais cuenta? Empezamos a meter esto pensando en que hacemos felices a la gente y después decimos, bueno, es el peaje, pero en realidad es el sistema el que lo necesita para que sean más competitivos. Cada vez que trabajo con una empresa tengo un cargo de conciencia extraordinario, de verdad, créanme. Quiero pensar que cuando me dirijo a una persona, lo estoy haciendo ante la persona, siempre he sabido con quién trabajo. Siempre he preguntado los nombres de las personas de las empresas para las que trabajo. Y cada vez que he acudido a una universidad, por ejemplo, el nombre del conserje, de la persona que está en la puerta, es el primero por el que pregunto. Si paso 2 veces seguidas por la puerta, me gusta llamarle por el nombre. Una universidad funciona como un galeón del siglo XVIII, una nave perfecta. Y la imperfección llega cuando no sabemos a quién tenemos al lado. Así deberían de funcionar todas las empresas. Bien, voy ya al final, a ver si me encuentro con alguna pregunta que se me haya escapado. Sí, aquí parece que hay algunas más. Bueno, a todos los que me estáis diciendo gracias, de verdad que soy yo la persona más agradecida y tengo que pedir perdón también, porque alguno a lo mejor esperaba que detrás de un curso como este pudiera encontrarse con un manual, con un recetario de alternativas. Huid de las recetas, no le sirven a nadie en este momento. Cread vuestro propio recetario, vuestra propia guía, vuestro propio proyecto. Me dice Estefanía, que es de Sevilla, nuestra ciudad de Estefanía, hay quien no para de soñar y de apostar por el papel social de la cultura, y que ya no va a parar. Ojalá podamos mantener tanta positividad. Estoy de acuerdo contigo. A veces la misma ciudad, consigue cohibirnos, sin duda. Más encarnizada es la batalla, más necesaria. Yo ya tengo que decirte, Estefanía, que no hago proyectos de largo ni de medio recorrido. Antes estaba viviendo de una forma agónica. He decidido vivir planteándome el proyecto, el reto fascinante de mis próximos 5 minutos. No hay nada en este momento en mi vida, más allá de mi familia, nada que sea más relevante en este instante que la conversación que tengo contigo. Cuando salga de aquí pensaré de otro modo, iré a por otro proyecto, pero ahora necesito pensar que mis segundos son verdaderos. Me dice Naima que ha tenido problemas de sonido, pero por lo poco que ha escuchado se ha sentido animada. Gracias, Naima. ¿Cómo se consigue en estos tiempos, tratándose en el ámbito cultural? ¿Cuál es la pócima mágica para mantenerse así con una estructura tan positiva? Naima, la gente que me escucha hablar así cree que estoy amparado por una defensa económica. Alguien que habla de esta manera tiene que tener algún tipo de respaldo. Tengo algunas deudas considerables que he tenido que incluso pedir ayuda, pero tengo una fuerza tremenda. Llega un momento en que uno ya no sabe cómo puede doblegarse. Yo tengo 45 años, Naima, y tengo una pasión tremenda. Vinieron a verme unos señores de Colombia, un doctor que se había doctorado en Harvard, para preguntarme que por qué era de esta forma. Yo le dije que, bueno, tengo un niño, que para mí mi hijo es muy importante, y me dijo que esas son las respuestas que suelen dar casi todas las empresas, casi toda la gente que habla como yo. Así que le dije que yo esto lo hacía porque me place. Y contra eso es muy difícil doblegarse. Claro que tengo momentos inciertos, pero salgo, hablo con los amigos, hablo, salgo y rozo y toco. Tanta tecnología está bien para estar en el mundo, pero yo necesito tener a la gente encima, yo necesito una vida presencial. Gracias a vosotros. Alicia Rueda me hace un comentario cariñoso que tengo en mi corazón. Muchísimas gracias. Pedro me pregunta si la actitud es importante en tiempos de crisis. Pedro, imagínate un boxeador a punto de salir a su combate
por el que tanto ha estado esperando, por el que tanto se ha preparado. Yo me considero un poco ese boxeador rocoso que acepta golpe, nada brillante, pero estoy convencido que puedo tener mi oportunidad para ganar el campeonato del mundo. Un golpe bien dado, un poco más de resistencia, y no paro de perder a los puntos una y otra vez. Y el día que puedo tener la oportunidad tengo miedo. Y ahí es donde necesito un buen entrenador, que me recuerde todo por lo que luché, todo por lo que yo insistí durante tantos momentos de soledad. Y entonces cuando me di cuenta de que fui un verdadero afortunado, claro que tengo miedo a recibir un golpe, claro que tengo miedo a hincar las rodillas, pero debo decirte que cuando he caído, y he caído muchas veces, debo decirte que soy un fracasador profesional, solo porque me he levantado muchas veces, ¿eh? Pero te lo estoy diciendo con mucho ímpetu, con muchas ganas, porque estoy dispuesto a hacerlo otra vez. Solamente te voy a decir una cosa. Si la universidad emocional se estrellase estrepitosamente hoy mismo, solo con haber tenido la oportunidad de estar cerca de mi padre, he triunfado. Y me siento muy dichoso con la vida. Así que 2 horas más de universidad emocional me tienen muy cerca de él y muy contento. Y lo primero que voy a hacer al salir de este encuentro va a ser llamarle y contarle todo, cómo me he sentido, mi incomodidad inicial, de cómo de repente parecía que flotaba en un mundo que era mi mundo. Y lo agradecido que me siento por las palabras que me estoy encontrando en este chat. Muchas gracias. Anane, me dice que para emprender un proyecto, la primera y más grande barrera que tenemos somos nosotros. ¿Cómo lo sabes, Anane? Dado que hemos sido adoctrinados desde muy pequeños para buscar aprobación y respetar y escuchar una autoría, en vez de pensar por nosotros mismos. Estoy de acuerdo contigo. De acuerdo contigo. ¿Sabes lo que hacen los niños cuando les regalas un juguete? No esperan a que se les expliquen las instrucciones para abrir, para conectar. Juegan. Para jugar no hay que esperar a que se les explique el juego. Juegan y se inventan las reglas del juego. Invéntate las reglas del juego. Isabel, gracias por la exposición de optimismo. Eso espero. Me siento así. Esto es un optimismo ontológico. ¿Considera que podemos ser independientes a la hora de elaborar un proyecto? Isabel, tú sabes la respuesta. Y me la preguntas para que yo vuelva a reafirmarme, ¿verdad? Es que tiene que ser independiente. Claro que piensas en el cliente, claro que piensas en la institución, pero te equivocas si al pensar que la resolución de todo proyecto pasa por el otro lo que quiere es verdad. Y la verdad la tienes que poner tú. En una ocasión le preguntaron a Steven Spielberg, productor de la película de Abrams, la de Super 8, ¿qué considera o cómo piensa acerca del público? Y su respuesta me pareció maravillosa. El público soy yo. Así que tú eres la que tienes que testar ese proyecto. No te engañes. Un proyecto que, oye, cuidado que puede salir, ¿eh? Que según lo pelees con ganas, ese proyecto puede salir en marcha. Y ahora que va a ser un proyecto frágil porque no crees en él. Un proyecto que solo se sustentaba para ganar dinero. Mucho cuidado a todos, ¿eh? Que los sueños pueden cumplirse. Pelear por proyectos que sean de verdad. Y además esto tiene una ventaja extraordinaria. Si además no salen, si finalmente esto no sale, habrá sido un gustazo embarcarse en una aventura desconocida y vuestra. Paco, ¿independencia o trabajo en equipo? Pues yo creo que puede ser la respuesta. Esta pregunta me la hace Santi Blasquez. Trabajo en equipo independiente. Yo me siento muy independiente. Voy a decir, Santi, que yo he llegado tarde al trabajo en equipo. Yo he trabajado siempre solo. Soy pintor, me dediqué al mundo de la creación, siempre en soledad. Empecé a dar clases en la Escuela Massana de Barcelona, en la Politécnica de Cataluña, después llegó a la Universidad Emocional. Y empecé a darme cuenta cada vez que pedía proyectos corales, que cuando uno tenía la habilidad de escuchar con atención, con sentido activo y crítico, uno podía encontrar fórmulas de trabajo amplificadas a sus ideas. Y lo más grato para un equipo es pensar que el proyecto pertenece a todos y cada uno de los miembros del equipo. Mi idea vino a ser amplificada gracias al resto de los compañeros. Y hay que ser independiente. Eso no significa ser inflexible. Yo creo que uno tiene que saber adaptar su proyecto. Y una idea más otra idea no son 2 ideas. Es una idea enorme, fascinante.
Pilar Rodríguez. Es la tercera vez que escucho a Paco y siempre hay que Pilar. Gracias, Pilar. Aunque luego salga a la calle y me vuelva a encontrar de lo mismo, siempre me renueva energía. Pilar, mira, tengo un escaparate en la puerta, enfrente del portal de mi casa. Y me miro al espejo igual que tú todas las mañanas, igual que cada uno de nosotros. Voy a afeitarme y ya tengo encima todo el día que se me viene en avalancha. Salgo a la calle y me miro de un poco así de perfil, me pongo así de ladito en ese escaparate oscuro. Ostras, ¿y me veo tan bien? Y ya digo, ya estoy más contento. Y en la esquina me voy a encontrar a alguien que me va a decir justamente lo que te pasa a ti. Ah, te vas a caer, tú tienes que comprender que la situación no es como tú la deseas. No es así. El mundo no es como me lo cuentan todos, es como yo lo veo. A lo mejor hay que ponerse esas gafas mágicas que dicen algunos, a lo mejor hay que contar otras buenas noticias. Tenemos que trabajar la esperanza, tenemos que aportar para crear líderes capaces de generar esperanza en los demás. Gracias, Pilar. Antonia, gracias a ti también. Gracias, Diego, de Pecharromán. Muchas gracias a ti por esa energía recargada. Gracias, María, por ese ánimo levantado. Tu ánimo es el mío. Gracias a todos y recordad siempre que un artista nunca se rinde.